¿Cómo era cubrir un partido NBA antes del COVID y cómo es después de la pandemia? Os explico las grandes diferencias para la prensa. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Llevo creo que 8 meses sin publicar nada porque se ha metido en 1000 proyectos. Lo habéis visto, he estado en el podcast con Leandro Carranza, que creo que ya empezó cuando grabé el último vídeo, un programa a la semana en Nuku Web. He estado cuidando de mi perro, que lo podéis ver por aquí. Además he empezado a escribir un artículo al mes para NBA España y estoy volviendo a ir a los partidos de la NBA, a los partidos aquí en Toronto en el Scotiabank Arena. Es una alegría poder volver a ver el pabellón lleno de 18.000 personas, poder volver a ver a los Raptors después de el final de la temporada 2020 en la burbuja, la temporada pasada en Tampa, pero hay que decirlo, ha sido muy diferente y todavía a día de hoy hay demasiada precaución, donde creo que uno de los grandes afectados somos, en este caso, la prensa. Hoy os voy a explicar las grandes diferencias a cómo era cubrir un partido antes del COVID, la experiencia que tuve en la 2018-19, la del anillo, más el inicio de la temporada 2020, y cómo está siendo ahora, cómo está siendo estos 3 partidos que he podido ir esta temporada, porque creo que a día de hoy hay bastantes diferencias que podréis ver afectan mucho a la hora de traer contenido pues para redes sociales o para los diferentes medios de comunicación con los que uno va acreditado. Como solía decir, antes de empezar el vídeo os voy a pedir que le deis like, que os suscribáis, que activéis la campanita y que lo compartáis en redes sociales. No prometo que vaya a subir mucho más contenido porque no sé qué va a pasar. Es cierto, asumo que llevo mucho tiempo sin pasar por aquí. Me gustaría volver a intentarlo, pero no prometo nada. Si de repente somos muchos, pues sí, me comprometeré. Pero por ahora, poco a poco y con buena letra, como siempre. Lo primero de todo y lo más importante, nos exigen estar doble vacunados o con una vacuna si es Johnson & Johnson. Hay que enviar a la NBA a la hora de crear tu perfil para pedir acreditaciones la carta oficial conforme estás vacunado y hace más de 15 días que estás vacunado. Entonces, cuando uno crea en la página web de las acreditaciones su perfil, una persona se pone en contacto contigo y te manda un link donde tienes que subir ese documento. Una vez ese documento es aprobado, ahora sí que ya puedes empezar a pedir acreditaciones. Y también importante, cuando uno llega al Scotiabank Arena, además de que nos han cambiado la entrada y ahora entramos con el resto de trabajadores, por decirlo así, con el resto de staff del pabellón, tenemos que hacer el clásico formulario que uno hace cuando entra a un restaurante o cuando entra al cine, al gimnasio, en el que uno pues explica que no ha tenido síntomas en los últimos días, que nadie le ha dicho que haga cuarentena y que está bien, que está todo bien y que uno puede estar ahí cubriendo el partido. Eso es antes de entrar. Una vez dentro, cuando nos dan la acreditación, nos separan, a la prensa digo, entre los que somos Tier 1 y Tier 2. En este caso, en Toronto, verde significa Tier 2. Tier 1 son los grandes medios de comunicación, los que tienen derechos para emitir los partidos, o los medios locales que habitualmente siguen más la actualidad. En el caso de Toronto, pues el Toronto Sun, el Toronto Star o Sportsnet, TSN son grandes medios de comunicación aquí en Canadá. Además, si viniera TNT o ESPN, evidentemente todos tendrían Tier 1. En el caso de medios internacionales o medios que son algo más pequeños, por decirlo así, solemos ser Tier 2. Y eso, veréis al final, implica una serie de diferencias que a la larga se pagan. Algo que nos afecta a todos, a Tier 1 y a Tier 2. No se puede acceder a vestuario. Una de las cosas más importantes para la prensa era el acceso a vestuarios antes y después de los partidos. Teníamos unos 45 minutos prepartido y luego media hora o 20 minutos después de que finalizaran los partidos habrían vestuarios y ahí uno tenía absolutamente libertad para hablar con cualquier jugador, con quien fuera. Desde LeBron James o Anthony Davis cuando venían los Lakers, Kawhi Leonard cuando estaban los Raptors, a hablar evidentemente con los jugadores españoles. Puedo hablar con Juancho, con Calde, con Willy, con Ricky, con Marc, con Pau, con todos los jugadores españoles. A día de hoy no puedo hablar con ninguno, porque solo hablan los jugadores que se consideran estado mejor en el partido. Por lo tanto, cuando vino Ricky Rubio el otro día a Toronto y acabó con 10 puntos y 3 asistencias, no fue el mejor del partido, por lo que no fue a rueda de prensa. Así que imposible hablar con Ricky Rubio, salvo que haga un 37-10 como hizo esta semana en el Madison Square Garden. No es que no podamos acceder a vestuarios, es que directamente no se nos da acceso a la zona de los pasillos que accedía, por ejemplo, a la sala de prensa. Nos han quitado la sala de prensa.
significa que no tenemos acceso a los documentos que los Raptors generalmente imprimían para nosotros, que nos lo envían todo por mail el día de antes, o que no tenemos acceso a la sala donde estaba la pizza, las palomitas o las patatas fritas, algo muy importante para la prensa a día de hoy. Sí que es verdad que algunos de esos alimentos los ponen ahora arriba, donde estamos en la góndola, pero al mismo tiempo nos dan un voucher, un vale de $25 que podemos gastar en cualquier establecimiento, excepto el alcohol, para consumir durante ese partido. Entonces, cada vez que voy a un partido de los Raptors me dan $25 para gastar, desde pollo hasta una ensalada. Esto, por ejemplo, la NBA no lo hacía previamente, al menos no en Toronto, salvo en las finales de la NBA. Como no tenemos acceso a la sala de prensa, el único lugar donde podemos estar previamente a que empiece el partido es o bien arriba del todo, que es donde nos mandan a cubrir el partido en la góndola, eso no ha cambiado, o bien en la pista, en donde los jugadores están calentando, pero con un asterisco, con un detalle, y es que no podemos pisar el parqué este año. No entiendo el motivo exactamente, pero la prensa de Tier 2, los que tenemos el verde, no podemos pisar el parqué. El único momento en el que he pisado el parqué en lo que va de temporada fue cuando ya se había acabado el partido contra Cleveland y había pasado más de 45 minutos, todo el mundo se había ido, no había jugadores, no había nadie, y sí que pude estar en el parqué para grabar un vídeo para UQ Web, que es el medio con el que voy acreditado esta temporada. Si no, antes del partido no tenemos ningún acceso a pisar el parquet. Diréis, qué tontería. Bueno, sí, pero en realidad el parquet, desde que acaba la pista hasta el final del parquet, son más de 3 metros. Si uno está intentando hacer fotos, por poner un ejemplo, grabar contenido con el teléfono o con la cámara, 3 metros son muy importantes. Si James Harden está tirando triples, ya no lo tengo a 7 metros, lo tengo a 10 metros. Y eso puede cambiar mucho la situación. Entonces, es un detalle y de hecho creo que me parece de los más absurdos. Sí que entiendo lo del vestuario, pero esto me parece más volátil. Y como os decía, si un jugador no es el mejor del partido o es una fecha importante, por poner un ejemplo, cuando Shai Gilgeous-Alexander o Jamal Murray vengan aquí a Toronto, seguro van a hacer la entrevista, pues porque son los mejores jugadores canadienses. Aplica también a RJ Barrett, incluso Kelly Olynyk, la hará Serge Ibaka por ser ex Raptors, la habría hecho Marc Gasol, la hará Danny Green, porque son jugadores que tienen cierta importancia aquí. Pero en el caso de los españoles, del resto de españoles, sin contar a Serge Ibaka y a Marc, que vienen aquí y no juegan a nivel superestrella de la liga, no tenemos ninguna opción de hablar con ellos. ¿Por qué? Porque para los que somos Tier 2, las ruedas de prensa ahora son digitales. Es todo por Zoom. Es muy efectivo y la verdad es muy fácil grabar y conseguir el contenido de manera rápida. Incluso algunas veces, depende del jugador, sí que directamente se nos da turnos para hacer preguntas en castellano. Caso de Luka Doncic, por ejemplo, el más habitual. Pero hay que entender que si ese jugador no ha jugado bien, valga la redundancia, yo no tengo acceso a él. Es lo que os explicaba antes. Yo generalmente, antes o después de los partidos, siempre intentaba hablar con todos los jugadores que hablaban español, porque es el contenido que interesa en España o en Latinoamérica. Intentaba hablar con Campazzo, con Deck, lo habría intentado con Bolmaro, incluso Al Horford, con Toscano, con Duarte, además de todos los jugadores españoles. Me olvido de Satoransky, Bogdanovic habla español, Sabonis habla español, y todos ellos siempre me han atendido con una sonrisa. Este año, salvo que sean los mejores del partido, otra vez os explico, solo puedo hablar con el entrenador o con ese jugador. Y generalmente no son latinos o hispanos. Incluso este año, lo mucho que están abusando de Zoom, uno puede pedir una acreditación para cubrir el partido online. Entonces, por poner un ejemplo, cuando haya un Pelicans contra Celtics, que jueguen Juancho contra Billy, es una acreditación que he pedido porque igual ese día, por jugar hermano contra hermano, sí que nos dejan hablar con ellos. Es una oportunidad. Pero salvo grandes excepciones, creo que el único jugador que ha tenido un partido de podio a día de hoy ha sido Ricky Rubio en varias ocasiones. La última, lo decía, en el Madison Square Garden. Ni Juancho, ni Billy, ni Aldama, ni Garuba, ni Serge Ibaka, que debutaba esta semana, han estado a día de hoy en podio, por lo que no tenemos acceso a ellos. Entiendo que la NBA se está protegiendo y entiendo que son medidas temporales. La jefa de prensa de los Raptors siempre nos dice, es algo que es temporal, que está pasando ahora, pero que esperan poder solucionarlo. Pero es un poco para explicaros por qué este año, por ejemplo, aunque haya venido Ricky Rubio, no he podido hablar con él. O aunque haya venido Luka Doncic, no me haya podido sentar con él 4 o 5 minutos a hablar con él en castellano. Algo que generalmente sí que hacíamos. Y que era una manera de aproximar los jugadores españoles, los jugadores de habla hispana, los jugadores latinos
a mis seguidores o a los seguidores del medio de comunicación con el que he ido a cierto partido, a cierta temporada. Es un tema que realmente, cuando uno lo piensa, habría maneras más fáciles de solucionar, sobre todo porque en mi caso he pedido expresamente a los jefes de prensa acceso a esos jugadores y en ocasiones pues te dicen que no se puede, que no existe el tiempo, los recursos o no contestan. Pero es un problema que la NBA creo que debería plantearse, porque no tiene sentido que podamos hablar con Luka Doncic cada noche, siempre va a ser el mejor de los Mavericks, pero que no tengamos acceso, por ejemplo, a cualquier otro jugador. Solo quería que entendierais cómo está siendo la NBA esta temporada, o al menos está siendo Toronto. No puedo hablar por cómo está siendo Boston, Nueva York o Golden State, pero así está siendo en el Scotiabank Arena. La experiencia en general ha sido buena, me he sentido seguro, no ha habido ningún riesgo de encontrarte con alguien que tenga COVID porque es obligatorio estar vacunado para estar en el pabellón, pero sí que sorprende que a día de hoy no tengamos todavía ese acceso a los jugadores. Espero que cambie, espero que para enero o febrero, ahora que la NBA ya está pidiendo a trabajadores que se pongan ese booster, sí que nos empiecen a dar más permiso o más libertad. Tampoco pedimos absoluta anarquía, pero sí un poquito de acceso a los jugadores. Y era una manera de intentar acercaros un poco más lo que hago cuando voy a los partidos de los Raptors. Os he puesto un poco vídeos que he ido grabando desde el pabellón, habéis visto cuál es la visión desde la góndola, así vemos los partidos desde el sexto piso del pabellón, y creo que es una manera de que entendáis que cubrir los partidos de la NBA sí es una experiencia increíble y me encanta, pero que este año más que nunca estamos limitados.